Buenos días, chicos de primer año de secundaria. Les doy la bienvenida al aula virtual de Ciencias Sociales. Y nuestra etiqueta virtual, ustedes ya lo conocen, puntualidad. ¿Ya? Eh, Solamente para indicarles que ya a partir del 3 de mayo vamos a cambiar de horario, nos tocará todos los lunes, pero bueno, ya las comunicaré después a través del medio correspondiente. Segundo, respetar las opiniones de los compañeros y también, obviamente, del profesor. Participar activamente y en orden. Esa es parte de su evaluación, muchachos. Culminar las actividades en el tiempo previsto. Para eso hay que tener todos los materiales listos a la mano. No podemos en el último momento estar buscando dónde está mi cuaderno, dónde está mi lapicero. No, chicos, todo ya listo, preparado, como cuando uno va a la guerra. Y permanencia en el aula virtual. No hay que solamente colocar la asistencia y luego me retiro. No, no es así, chicos. ¿Ya? Ustedes ya lo saben. Nuestra experiencia de aprendizaje es, terminamos ya esta semana, como les indiqué la semana pasada, va a durar 2 semanas. Entonces, esta semana culminamos. ¿Cuál es? Promovemos la participación democrática y la convivencia en la diversidad, ¿no? Esto a propósito del contexto en el cual estamos viviendo en estos momentos. Bien, entonces paso rápidamente vamos a analizar algunas fuentes correspondientes a Atenas y a Roma, ¿no? Especialmente a la República Romana. Nuestro tema de esta semana es, argumentamos sobre cuál es la base de la democracia actual, ¿no? Nuestra competencia construye interpretaciones históricas. El desempeño viene a ser la misma que hemos visto la semana pasada, tiene que ver con las fuentes históricas y también tiene que ver con las causas y consecuencias de los hechos de la participación democrática. Nuestro propósito, esto sí hay que subrayar, ¿ya? Chicos, miren, acá ustedes van a elaborar argumentos, pero teniendo en cuenta elementos de la participación democrática de las sociedades antiguas. Y para eso van a analizar un par de fuentes que justamente les va a ayudar a ustedes a argumentar su postura. ¿Ya? Y eso tiene que ver obviamente con la base, ¿no?, de nuestra democracia actual. ¿Ah? Vamos a ver a qué año corresponde, ¿no?, de toda esta principios, ¿no?, y elementos de la democracia que hoy día hemos adoptado, ¿no?, como sistema de gobierno. Entonces, nos va de repente quizás a sorprender a alguno de nosotros. Bien. Ya conocen ustedes la escalera de nuestras actividades. Tenemos la actividad inicio. En este caso, en la actividad 1 vamos a analizar el surgimiento de la participación democrática en el mundo clásico. En la actividad 2 vamos a reflexionar, ¿ya?, sobre nuestras respuestas. Eso es importantísimo también, que ustedes opinen, que comenten, que socialicen sus opiniones con sus compañeros, que hagan debate con sus compañeros. No es suficiente solamente analizar información y quedarnos con ese tema. Bueno, nuestro reto al final, después de las actividades, que es nuestra evidencia para lograr nuestra competencia, ¿cuál va a ser esta semana? Argumentamos una postura sobre si la participación democrática de las sociedades antiguas es la base de la democracia actual. ¿Ya? Eso vamos a tener que demostrarlo a través de nuestra postura. Nuestro criterio de evaluación, ustedes ya lo conocen, ¿ya? En este caso, siempre hay que leer cuáles son los criterios que hay que tener en cuenta para elaborar mi postura, mi argumento, ¿ya? Eso es importantísimo, tenerlo siempre en cuenta, muchachos, nunca se olviden de eso. Ya van varias clases que hemos indicado que deben ustedes considerar los criterios de evaluación. Bien, pasamos a nuestra actividad de inicio. Bien, vamos a leer, ¿no?, una situación, ¿no? Vamos a recordar que los medios de comunicación hoy en día nos permiten estar informados sobre los asuntos públicos de la comunidad. Claro que hay críticas y cuestionamientos, ¿no?, a los medios de comunicación masivos, sobre televisivos y escritos, que pues a veces no toman una posición objetiva
la cual, digamos, debe ser su propósito, ¿no? E informar a la gente, ¿no? Todas las versiones para que el público pueda tomar, analizar y desarrollar su propia opinión, su propio comentario, ¿no? No tener una opinión sesgada que al final no ayuda absolutamente en nada. Bien, también que la participación democrática de algunos actores sociales ha cambiado. Por ejemplo, el caso de la participación de las mujeres. Ya saben que antiguamente las mujeres no tenían derecho, ¿verdad? Pero miren, vamos a saber que eso tampoco es tan 100% cierto, ¿verdad? Ya lo hemos visto en la clase pasada. Bien, chicos, miren, les voy a presentar rápidamente una línea de tiempo, ¿ya? La información que hemos leído la semana pasada, hemos analizado la semana pasada, se remonta, ¿no? A la época antigua, en este caso a Grecia, especialmente hablamos de Atenas. Ahí hablábamos de quiénes eran ciudadanos, quiénes no eran ciudadanos, ¿no? Eso ocurrió más o menos en el siglo V antes de Cristo, que es, digamos, el inicio prácticamente de lo que viene a ser la democracia hasta la actualidad. Hablábamos que los ciudadanos, pues, eran los hijos tanto de padre o de madre, ¿no? Que habían nacido en Atenas. Y los que no eran ciudadanos, definitivamente, ¿no? Que eran, pues, las mujeres, los extranjeros y los esclavos, ¿no? Entonces había una proporción, digamos, de la población que simplemente no era considerado, ¿no? Como ciudadano, siempre y cuando solamente fueras hijo de padre o madre ateniense. Luego de haber analizado esa información, ¿no? Nos remontamos especialmente a la cultura mochica, hablando de la dama de Cao, ¿no? Eso más o menos, la cultura mochica se remonta a la época, del 750 a 1375 después de Cristo, ¿no? En nuestro país, ¿no? En el Perú antiguo, vamos a llamarlo así, ¿no? Y vimos también cuáles eran sus funciones, ¿cierto? No estaban supeditadas al varón, ¿no? Ellas eran las gobernantas de su pueblo. Bueno, luego de ahí, antes de que veamos esa imagen, del 150 a 700 más o menos, estamos hablando de la cultura lambayeque. En esa época también hubieron otras gobernantas, ¿no? Que también tenían funciones políticas, es decir, que tenían el poder político, eran las sacerdotisas de ese momento, que a su vez tenían el poder político y por lo tanto también desarrollaban funciones rituales y ceremoniales. Miren, qué importante, ellas eran las gobernantas de esa época. También hubieron otras culturas antiguas del Perú que fueron gobernantas, ¿no? Y miren, qué interesante que en nuestro país antiguo, ¿no? Hayan habido gobernantas que tenían diferentes funciones, diferentes poderes en esos momentos, ¿no? Y eso es gracias a las investigaciones que se han realizado. Bueno, esta semana, ¿ya? Vamos a seguir analizando información sobre Atenas, ¿ya? Hay una información que es muy interesante que tengamos en cuenta que corresponde a un filósofo de la época y de igual manera vamos a analizar también cómo era la democracia en Roma. Miren, hubieron culturas antiguas donde se practicó la democracia y que es prácticamente el origen o la cuna de la democracia actual. ¿Ah? Ya les estoy dando alguna información ahí. Bien, vamos a pasar a responder a tres preguntas, ¿ya? A ver, primera pregunta, ¿todos los ciudadanos participamos en las elecciones para elegir a nuestras autoridades? ¿Por qué? ¿Ah? Preguntan facilito. Segunda pregunta, a ver, el ciudadano que decide su voto responsablemente y por decisión propia, ¿qué principio democrático está ejerciendo? Ya, a ver, piénsalo bien y me respondes. Tercera pregunta, ¿cuál será el origen sobre el cual se sustenta nuestra democracia? Esta pregunta puede ser un poquito complicada. Si lo puede responder, bien. Si no lo puede responder, lo vamos a descubrir en el desarrollo de nuestras actividades, ¿ya? Muy bien, chicos, te voy a dar 5 minutos para que respondas a estas tres preguntas, ¿ya? Rápidamente, así a manera de lluvia de ideas, ¿ya? Lo que tú puedas responder, ¿ya? No tienes que pensar acá demasiado, sino simplemente responder si conoces la respuesta. Si no conoces la respuesta, como digo, no importa,
Y aún así, ¿no? No también nos podemos equivocar. ¿Ya, chicos? Bien. 5 minutos para que desarrollen esa actividad. Luego vamos a pasar a la actividad 1. Vamos a leer 2 textos sobre el surgimiento de la participación democrática en el mundo clásico. Por eso estamos hablando de Atenas y de Roma, especialmente de la República Romana, ¿ya? Bien, chicos, entonces, dicho esto, ¿ya? Este texto nos va a permitir asumir una postura, una posición, ¿ya? Sobre si la participación democrática de algunas sociedades de la antigüedad fue base de la democracia actual. ¿Ya? Eso nos va a ayudar, nos va a favorecer justamente a que nosotros tengamos una opinión, tengamos un argumento, eso, ¿ya? Por eso es importante, ¿ves? Leer las fuentes de información, ¿no? Que nos va a permitir justamente, ¿no? Tener una verdad probablemente, ¿ya? Que no necesariamente va a coincidir con lo que las demás personas puedan pensar también acerca de lo que es la participación democrática. No te olvides, chicos, tienes que subrayar, resalta o anota las ideas principales. Por eso tienes que tener a la mano todos tus materiales, ¿ya? Usa lapicero rojo, azul, negro o colores de repente también, ¿ya? Para que puedas, tú sabes que ya con la guía, ¿no? Que te puede enviar, ¿no? Con anticipación, tú ahí vas tú subrayando, vas haciendo lo necesario. Si no, lo copias, ¿no? Y vas anotando las ideas principales nomás en tu cuaderno. No te olvides que estamos analizando fuentes, ¿ya? Y estas pueden ser fuentes primarias o también fuentes secundarias. Y a su vez también pueden ser, ¿no? Oral, pueden ser material, pueden ser escrita o audiovisual, ¿ya? Eso es importante que tengas en cuenta al momento de analizar la información. Muy bien, a ver. Vamos el título, obviamente, como ya lo volvemos a reiterar, es de las fuentes, tiene que ver con el surgimiento de la participación democrática en el mundo clásico. Para eso vamos a leer dos fuentes. A una le vamos a llamar fuente A y a la otra le vamos a llamar fuente B. La fuente A, chicos, corresponde a un pensador clásico de la época antigua. Estamos hablando de Aristóteles, que nació en Estagira, Grecia, y que corresponde al año del 382 antes de Cristo al 322 antes de Cristo. Digamos, esa es su época de vida de este pensador tan importante en la antigüedad y que hasta el día de hoy todo el mundo se basa justamente en ello, ¿no? Bien, y luego vamos a leer otra lectura que en esta vez corresponde, ¿no? También a otro pensador de la época, Cicerón, que nació en Arpino, Italia. Y él corresponde al 106 antes de Cristo al 43 antes de Cristo. Miren, chicos, dos pensadores del siglo, digamos, de la época antigua, que nos arrojan información muy importante sobre la participación democrática en el mundo clásico y que, miren, y que muchas de las ideas, de los principios, ¿no? Que ellos esbozaron, digamos, producto de su pensamiento, del análisis de la sociedad de ese momento, hoy día lo aplicamos, lo utilizamos como parte de nuestra democracia, ¿no? Ya deberíamos haber aprendido, ¿no? A lograr una democracia, no sé si perfecta, pero por lo menos igualitaria. Eso yo creo que debería ya haberse logrado pleno siglo XXI y no seguir todavía con estas grandes desigualdades donde los políticos que llegan al poder, cada uno no tiene ni idea de qué cosas son los principios de la libertad, de la justicia, ¿no? Los principios, digamos, democráticos de una sociedad o de una república en este caso, ¿no? Bueno, ya me estoy adelantando, ¿no? Bien. Bien, chicos, entonces la primera fuente, A, ¿ya? Acá lo he dividido en varias partes, tiene que ver con la democracia ateniense. ¿Qué nos dice este pensador que acabamos de mencionar? El principio del gobierno democrático es la libertad, pero no es una libertad de libre albedrío, no es una libertad sin límites, no, es una libertad que tiene sus límites, ¿ya? Y en este caso los límites obviamente vienen a ser las leyes, las normas de un país o de una sociedad. Por eso dice el primer carácter de la libertad, miren, ¿qué es lo que dice? Es la alternancia en el mando. Nadie se puede perpetuar en el gobierno.
Nadie puede decir, me puedo reelegir nuevamente, que va en contra de las leyes o de la Constitución. ¿Ya? Si una sociedad acuerda que su gobierno debe durar 4 años, o debe durar 5 años, o 6 años, pues bien, ese es el periodo de gobierno que debería gobernar. Y luego ser reemplazado por las siguientes autoridades que han sido elegidas por el pueblo, ¿no? Y dice también en la obediencia. No es que yo ya soy la autoridad suprema, ¿no? Soy el presidente de la república y ya pues me olvidé de lo que el pueblo, del voto que emanó el pueblo. ¿Ah? Ya el pueblo no interesa acá. Yo soy ya, ahora acá yo soy el mandamás de un país y puedo hacer lo que se me da la gana. No, no es así, muchachos. El gobernante de turno tiene una obediencia. ¿Y a quién debe responder esa obediencia? ¿Eh? Obviamente a las leyes, pero también al pueblo. Entonces hay leyes y hay un pueblo que la ha elegido porque creyó en sus promesas políticas. ¿Eh? Entonces, eso es importante. Miren, ¿qué es lo que decía este pensador en ese momento? Y que hasta el día de hoy muchas de las constituciones recogen justamente estos principios. ¿Mm? Bueno, ¿qué más dice esta fuente? Dice, en la democracia, el derecho político es la igualdad. Qué interesante este derecho, la igualdad. La multitud debe ser necesariamente soberana. ¿Ven? Que el derecho político no es la desigualdad. No deberíamos vivir en una sociedad desigual. Miren, ¿y de quién parte esa soberanía? ¿De quién es finalmente el soberano, digamos, de un gobierno? Viene, sigue siendo el pueblo, que eligió a determinadas personas como autoridad para que respondan al bien común, respondan a las necesidades del pueblo que es soberano de una sociedad, de un país. ¿Ah? Y luego las decisiones de la mayoría, dice, deben ser ley definitiva. El pueblo manda, el pueblo es ley, no es el gobernante. El gobernante obedece. El gobernante tiene el poder para obedecer lo que el pueblo necesita. Y la justicia absoluta. Miren, qué importante, porque su parte dice del principio, o por parte del principio de que todos los ciudadanos deben ser iguales. Es decir, la justicia no solamente es para un grupo un grupo económico o para un grupo social, es para todos los sectores sociales, para todos los grupos sociales. Así debe responder la justicia, sin mirar quién tiene más poder o menos poder, quién es más rico y quién es menos rico. No, es para todos. Miren, y acá fíjense la siguiente, lo que viene a continuación. Dice, y así en la democracia, los pobres son soberanos, lo que les decía anteriormente, ¿verdad? Con exclusión de los ricos, porque son los más. Y el dictamen de la mayoría es ley. Miren cómo sostiene sus argumentos, ¿no? Para decir que el pueblo finalmente es el fin supremo de una sociedad. Este es uno de los caracteres distintivos de la libertad, la cual es para los partidarios de la democracia una condición indispensable del Estado. ¿Se dan cuenta? O sea, nadie puede eludir estos principios democráticos, la libertad, la alternancia, la obediencia a la multitud que es soberana de una sociedad, a los pobres, porque son la mayoría y esa mayoría es la ley. ¿Ven? Entonces, todo gobernante debe tener claro estos principios. No es que yo prometo cosas y luego, una vez que estoy en el poder, pues bien, a ver, miren, a ver qué se me ocurre hacer. Y todo lo que prometí, me olvidé.
¿Cuántos políticos con una formación profesional, con todo un recorrido, digamos, en cuanto a experiencia profesional, no solamente en el país, sino fuera del país, miren cómo han dejado a nuestro país? ¿Mm? ¿Ven? No es siempre el que habla bonito, es el que hace bien las cosas. Y tampoco el que habla mal hace bien las cosas. ¿De qué depende, muchachos? A ver. ¿Ah? De aceptar estos principios y aplicarles en su gobierno. Estoy seguro que si cualquier gobernante aplica esos principios tal cual lo decía este pensador filósofo, nos iría mucho mejor. Pero no, ¿no? Ahí está la cuestión. Bueno, pasemos en todo caso ahora a la fuente B, que habla sobre la República Romana, ¿no? En este caso estamos hablando de Cicerón. Cicerón, ¿qué cosa nos dice? Miren, ¿ah? La república es cosa del pueblo. ¿Ah? Pueblo no es toda reunión de hombres congregados de cualquier manera, ¿no? No es solamente una agrupación de hombres, decir, ah, mire, acá hay un conjunto de personas, un conjunto de hombres congregados, ya esa es la república. No, sino que es la sociedad formada bajo la garantía de las leyes. Miren, acá ya se habla de las leyes y con objeto de utilidad común. Es que las leyes no solamente es para el gobernante, sino también para que responda al bien común, para que responda a las mayorías de una sociedad. Para eso están las leyes. Las leyes no se tienen que vulnerar. Las leyes, si una sociedad llega a acordar, ¿no? ¿Cuáles son los principios? ¿Cuáles son las leyes de un país? Pues bien, a eso tiene que, digamos, tiene que obedecerse, tiene que supeditarse a las leyes, pero pensando que esas leyes respondan a las mayorías, no respondan solamente a una determinada grupo social o grupo económico, o porque mi empresa, ¿no? Necesita tal cosa y yo soy pues una empresa grande de este país y doy empleo, ¿no? Agradézcanme, por favor, que yo doy empleo a los demás como empresario, como gran empresario, y por lo tanto tienen que sacarme leyes a favor. No es así. Así no se juega. ¿Ven? Las leyes tienen que ser para todos por igual, tal como ocurría como lo decía, ¿no? Aristóteles, ¿no? En cuanto a su postura, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la garantía de una sociedad para que el gobernante de una república no haga lo que quiera? Las leyes, la garantía de las leyes, de que se va a respetar las leyes. No puedo yo cambiar las leyes porque se me da la gana. Y nadie puede hacerlo porque se le ocurra de manera individual. Si ahí el pueblo lo exige, que se tiene que cambiar las leyes, pues bien, al pueblo se obedece. ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Ves? Es que es solo puro sentido común. También, no hay que ser un gran pensador para darnos cuenta de eso. Bueno, chiquitos. Luego dice, impulsa a los hombres a reunirse, no tanto por su debilidad como por la necesidad imperiosa de asociación. No ha nacido el hombre para vivir aislado, solitario y errante. Entonces es necesario que el hombre se organice, que una sociedad esté debidamente organizada. Eso es una necesidad imperiosa. Ahora bien, todo el pueblo o toda reunión establecida bajo estos principios que acaba de explicar Cicerón, toda ciudad, es decir, toda constitución de un pueblo, toda república, recuerden que toda organización de hombres viene a ser la república, ¿eh? Pero obviamente dentro de las leyes. Eso viene a ser la república. De ahí la importancia de rescatar nuestra república. Nos las han hurtado y hacen con ella lo que quieren los que llegan al poder. No es que yo me eligió el pueblo, ahora yo tengo el poder. No, sino que responde a las leyes, ¿sí o no?
Entonces, necesita, dice ahí, para no desaparecer, que sea gobernada con inteligencia y con autoridad. ¿Ah? Miren, ¿ah? Qué interesante es esta última cita, ¿no? Necesita, para no desaparecer, que sea gobernada con inteligencia y con autoridad. Inteligencia, chicos, y autoridad. No puede ser un gobernante que se deje llevar solamente por sus impulsos y que obviamente tiene que tener autoridad. No puede ceder así nada más a los caprichos de determinados grupos, ¿no? O porque considera que así debe ser. Bueno, este es el análisis de la fuente A y de la fuente B. Esto corresponde como fuente al texto que ustedes ya han recibido, ¿no? El texto de Historia, Geografía y Economía de la página 118. ¿Ya? Muy bien, chicos. Vuelvo atrás simplemente para que esto tiene que ver con la fuente A y B sobre lo que es el surgimiento de la participación democrática en el mundo clásico. ¿Ya, chicos? Entonces, esta es la información y ahora sí vas a completar el siguiente cuadro con con la información que has extraído de las fuentes analizadas. Fuente A. Tipo de fuente. ¿Ah? ¿Cuál es el tipo de fuente? Primaria, secundaria, oral, escrita. Ya está. Autor y año de la publicación de la fuente. ¿Quién es el autor de la fuente? ¿En qué año y a qué año corresponde? ¿Ya? Luego, síntesis del contenido referido a la libertad y el papel de la multitud en la democracia. Síntesis del contenido referido, ¿qué cosa nos dice acerca de la libertad? ¿Qué nos dice acerca del papel de la multitud en la democracia? Y luego, sobre la participación democrática, ¿no? ¿Cómo fue la participación democrática? ¿Cómo se considera la participación democrática? ¿Ya? Fuente B, tipo de fuente, ya saben ustedes. Autor y año de la publicación de la fuente, ya lo saben también. Síntesis del contenido referido al pueblo. ¿Qué dice la fuente B acerca del pueblo? Y finalmente, ¿qué análisis hemos hecho sobre la participación democrática? ¿Cómo se considera la participación democrática según lo que nos dice Cicerón? Muy bien, chicos, una vez que respondan completen el cuadro, ¿no? Con la información que ustedes han hecho del análisis, van a pasar a la actividad 2 y vamos a reflexionar sobre nuestras respuestas. ¿Qué vas a hacer acá? Vas a redactar un párrafo con tus propias palabras, pero apoyándote en las evidencias encontradas en la fuente A y B. Para eso, te voy a dar dos preguntas con el cual te vas a guiar para elaborar, en este caso, tu párrafo, ¿ya? Ese párrafo consta de 5 líneas, ¿ya? Entonces, ahí vas a desarrollar, ¿qué cosa es lo que vas a desarrollar? ¿Qué cosa es lo que vas a redactar? Porque la libertad y participación del pueblo son elementos importantes en la democracia de las sociedades en la antigüedad. Vuelvo a repetir, porque la libertad y participación del pueblo son elementos importantes en la democracia de las sociedades en la antigüedad. ¿Cómo se evidencia la continuidad de estos dos elementos en la democracia actual? Miren, libertad y participación, ¿no? Y participación significa, obviamente, igualdad. Muy bien, chicos, una vez que que redactes tu párrafo, ¿no? Respondiendo a estas dos preguntas, que de hecho vas a tener que escribir, ¿no? Tus comentarios, tus opiniones ahí, pasamos al reto. ¿En qué consiste el reto? Vas a escribir un texto argumentativo en base a la siguiente pregunta. ¿Qué elementos de la aparición democrática de las sociedades en la antigüedad se pueden considerar como base de la democracia actual? Por eso es importante que lo que tú has redactado, lo que has analizado, te va a servir justamente para hacer tu reto. ¿Ah? No es que, ¿ahora qué hago? ¿De dónde saco esta información? No. Si ya has desarrollado tus actividades, eso te va a ayudar justamente a lograr tu reto. Ahora, dice ahí incluir cambios y permanencias sobre la participación democrática de algunas sociedades de la antigüedad hasta la actualidad. En este proceso se han generado diversos puntos de vista que han llevado a conflictos sociales. Claro, por supuesto. Cuando han habido gobiernos que no han respondido
a las expectativas del pueblo, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bien, entonces miren, acá te planteo, ¿no? Un, un esquema, un formato para que tú desarrolles tu texto argumentativo. Primero, título, ¿ya? ¿Cuál es el título de tu texto argumentativo? Luego, en la introducción, me vas a señalar en 2 líneas de qué tratará el tema. Obviamente, tiene que ver con la pregunta, ¿sí o no? No vas a hablar, no vas a hablar de otra cosa, ¿no? Argumento. ¿Cuál es tu opinión sobre la libertad y participación del pueblo en la antigüedad y la actualidad? ¿Ha estado exenta de conflictos? Ya, miren, te estoy dando 2 preguntitas ahí para que te ayudes a elaborar tu argumento, ¿ya? Y finalmente las conclusiones, ¿ya? Resumen las razones por las que defines tu opinión. O sea, ¿por qué crees que tienes la razón respecto a lo que acabas de comentar? Esto en 2 líneas también, chicos. ¿Ya? Miren, breve nada más, no tiene que ser muy extenso. ¿Bien, chicos? Muy bien. ¿Qué más? A ver. Ajá. Evaluamos nuestros avances, ¿ya? No te olvides que estos son los criterios de evaluación, ¿ya? Hasta una especie respecto a lo que has trabajado, ¿no? Si has argumentado tu posición, si has explicado los cambios de permanencia, si has explicado cómo la aparición democrática en la sociedad de la antigüedad ha cambiado hasta la actualidad. Y de acuerdo a ello, pones, pues, si lo lograste, estás en proceso o que puedes seguir mejorando, ¿no? Bien, luego viene ya tu autoevaluación. ¿Qué aprendiste hoy con este tema? ¿Cómo lo hemos aprendido? ¿Y para qué me servirá lo aprendido? ¿Ya, chicos? Muy bien, llegamos al final. Felicitarte por el buen trabajo que has hecho, ¿no? Tanto en cuanto a participación, cuanto en la redacción de tu texto argumentativo, ¿no? Y obviamente recuerda guardar tu producción en tu portafolio y enviar tus evidencias a tiempo. Bien, chicos, no tengo más que decirles, solamente que recordarles que deben cuidarse también mucho, ¿no? Sobre todo en estos momentos, ¿ya? Cuídense mucho y ya nos vemos en la próxima clase. Bye, bye.